A continuación, mostraré cómo funciona el sistema de replicación de MongoDB a través de su metodología de replicación a través de nodos. Recordemos que el sistema de maestro esclavo ya está obsoleto y este fue reemplazado por un sistema de nodo y de votación a partir de la versión 3, que es el que vamos a usar a continuación. Como vemos acá, en esta primera imagen, el sistema básicamente se compone de varios nodos que se pueden conectar entre sí, donde existe solamente un primario y pueden haber varios secundarios. En total, el sistema soporta hasta 50 miembros, 50 nodos, se interconectan entre sí. Como vemos en este diagrama, el primario se encarga de escribir la información y la replica a los secundarios. Sin embargo, estos conversan entre sí a través de un heartbeat o un ping que señala el correcto funcionamiento de su programa, de su ejecución, que simplemente están disponibles para recibir consultas. En este caso podemos ver el esquema completo, como lo vamos a hacer a continuación, donde existirán tres nodos secundarios, un primario y un árbitro. Para ello primero, tenemos que crear carpetas con la información y una carpeta llamada db, que aquí es donde se almacenará la información contenida de la base de datos. Para empezar a crear los nodos tenemos que navegar a esta carpeta y empezar a levantar los nodos. Para ello, a empezar a escribir los comandos respectivos. Este primer comando que vemos acá arriba es el que permite levantar la base de datos. Este primer comando es el que levanta la base de datos. Este es una de las varias instancias que puede existir en Mongo. Existen otras para otros fines, pero para esto, para simplificar este caso, conviene levantar este, esta forma que es la estándar. A continuación señalamos los argumentos en el puerto 30.000, señalamos la carpeta que es data1, se pueden señalar carpetas y subcarpetas, y la réplica, el nombre de la réplica que le vamos a señalar RS. Este es el nombre que pueden recibir la réplica, que va a recibir la réplica, y que con este nombre se van a reconocer entre sí los nodos cuáles son los datos que deben empezar a replicarse. Entonces, enviamos el primero de estos datos y levantamos. Iremos a levantar el sistema de cliente. Para ello entonces vamos a crear una instancia del cliente mongo puerto literally. En mi caso puedo entrar directamente a través de la consola, ya que tengo la carpeta de la instalación añadida al pad del sistema. Para inicializar necesitamos ingresar en un principio una serie de comandos, en este caso una serie de instrucciones, que nos ayudarán a gestionar esta base de datos replicada. Para ello primero tenemos que poner inicializar, y como no hemos señalado ninguna configuración base, creará una. Cuando se levanta el sistema no reconoce ningún otro y no reconoce ningún otro miembro, se asigna automáticamente como otro. Sin embargo, si lo ponemos con, entramos en la configuración y al tiempo después vemos el estado de la configuración, y al tiempo después nos damos cuenta de que pasado un par de segundos no encuentra ningún otro miembro, se señala a sí mismo como primario. Además podemos ver en esta configuración el ID del sistema de replicación, RS, la versión del archivo de configuración, que es la primera, el cual va a ir escalando a medida que vamos haciendo cambios a este, y los miembros del sistema. Con ID 0 tenemos esta primera instancia, podemos verla en el puerto 3000, en la dirección asignada por DNS del nombre del computador. Ahora nos toca levantar otro sistema. Para ello vamos a crear nuevamente otra instancia, en este caso la asigna en el puerto 30.001 y la carpeta data2. Es importante que
mientras navego, que las carpetas no se pueden ocupar porque cada instancia va a ocupar su propio archivo y estos no pueden ser leídos y escritos obviamente por dos instancias del programa. Entonces, por eso es necesario crear carpetas diferentes por cada instancia del programa que se va a levantar, es decir, por cada nodo. Como vemos, está levantada la instancia. Y ahora tenemos que, voy a copiar esto, vamos a añadir uno a través del comando rsadd y ponemos la dirección de este nodo. En este caso, la que tenemos del equipo con el puerto 30001. Esto se tiene que hacer exclusivamente desde el nodo primario, el cual es quien tiene todos los derechos de administrador sobre el sistema, quien puede añadir, eliminar, modificar configuración y obviamente tiene los derechos de escritura. Como vemos ahora, se ha añadido un ID1 para el equipo que acaba de ingresar como 30001. Adelantando un poco, hemos creado instancias y agregadas automáticamente la instancia 2 NAS en el puerto 30002 y puerto 30003 del sistema. Como vemos acá, en este caso hemos avanzado a una versión 4, siempre conservando el mismo ID, los dos nodos o los dos miembros que estaban originalmente y los nuevos miembros que acabo de añadir, que tenéis dos, y de 2 con el puerto 30002 y de 3 con el puerto 30003 con el sistema primario. Vamos a crear una instancia de Mongo para ver el puerto 30002, por ejemplo. Como vemos acá que está conectado a 30002, se reconoce a sí mismo como secundario. En este caso podemos ver. Esto también tiene accesos a la información del sistema. Como va a ver más adelante, siempre esto lo hace el sistema para que cualquiera sea la puerta de acceso, es decir, el puerto o el equipo donde accede, el sistema del cliente pueda tener acceso a todos los nodos y conocimiento de todos los nodos que están disponibles en el sistema de replicación, los cuales va a poder consultar y sabrá a cuál dirigirse, a uno secundario o a un primario en caso de que alguno de estos caiga. Y entonces no puedo acceder a los datos, solamente el miembro principal primario puede acceder a los datos. Como vemos, no he encontrado ningún dato. En esto podemos añadir datos, insert. Vamos a ver un esquema bien simple de datos, que quiere decir el nombre y el dato mismo. No quiere decir que ya ha sido número insertado 1, así que deberíamos verlo. Y como vemos en la presentación, como esto es una base de datos basado en documentos, se le añade un ID propio, que es un tipo de objeto ID, y el dato mismo, cuyo dato es nombre y está el nombre mismo, como lo vimos añadido recién. Corte. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a botarlo. A continuación voy a montar uno de los miembros para ver cómo actúa este sistema. Como vemos, hemos cerrado la instancia del puerto 30001, hemos visto la instancia del puerto 30000, vimos la del puerto 30001, el cual se señala a sí mismo como secundario, y el de puerto 30002, cual se señala primario. Podemos acceder a la información, encontrar cómo funciona este sistema. Para ello, vemos nuevamente la configuración y, por ejemplo, tomo el miembro 0, el cual está caído. Esto es importante. La configuración de los miembros no es eliminada a pesar de que estos caigan. Por ende, los sistemas seguirán buscando a un miembro hasta que éste retorne.
Como vemos primero, el ID, el host, si es un árbitro, si crea índices. Este caso, si un nodo está escondido, no puede, recibe todos los datos de réplica, pero no tiene acceso a las votaciones. Por ende, no puede convocar a una votación ni tampoco emitir votos. Como lo hemos visto aquí, cualquiera de los miembros, el primero, como todo se conecta entre sí, el primero que no encuentre a un nodo caído podrá llamar a votación y este ejecutará automáticamente un sistema de reemplazo al nodo primario. Aquí hay una prioridad que es estándar 1, el cual puede ser mayor, debe ser siempre mayor a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay dos prioridades diferentes, por ejemplo, el primer miembro tiene prioridad 1 y el otro 2, se asigna mayor importancia al quien tenga un número mayor de prioridad. Más alto el número, más importante sea. Tags se puede añadir como ciertas características a cada miembro, ya sea el nombre del data center, el nombre del equipo, alguna característica especial que lo pueda identificar para apreciarlo o rechazarlo al momento de que los clientes quieran contactarse con ellos o a quieran hacer una revisión general. Ahora volveremos solamente a la instancia original y vemos las 3 instancias conectadas entre sí y dice que ahora el miembro del puerto 30.000 está en estado secundario. Por ello, confirmamos esto. Vuelve a estar ahí y como estuvo demasiado tiempo caído no es capaz de retornar a un estado primario. A continuación vamos a ver cómo funciona el sistema de recuperación a partir del OPLog, es decir, el registro de operaciones del sistema de Mongo. Para ello vamos a tener una instancia primaria y dentro de las 4 restantes vamos a votar una de ellas. En este caso la instancia 30.000, del puerto 30.000. Como vemos ya está acá y el resto de los nodos ha empezado a consultar por ella, pero no la vamos a recuperar todavía. Vamos a jugar un rato con el nodo principal. En este caso ya está, hemos hecho un cambio a la base de datos, el cual debería ser replicado por el resto de los nodos. Entonces, el nodo 30.000 lo vamos a volver a levantar. Y ahora, para revisar si efectivamente los datos han cambiado, vamos a cambiar al nodo 30.000. Pero vemos como es secundario y recordemos que los nodos secundarios no tienen derecho a cambiar la configuración o cambiar los datos. Sin embargo, esto es posible a través de un pequeño cambio en las instrucciones. Para ello, cambiamos el archivo de configuración a través de esta variable, rescatando los datos a través de esta variable. Recordemos que toda esta configuración está almacenada en la base de datos como un documento, por ende, su organización y sus cambios pueden ser hechos como un JSON. Entonces, cambiamos. Vamos a la instancia 30.000 y vamos a forzar que, a partir de un cambio de la configuración del documento, que la instancia del puerto 30.000 sea primaria. Para ello cambiamos la prioridad y la vamos a forzar a un número bastante alto. Y vamos a reescribir este archivo de configuración en el sistema a través de la instrucción reconfig. Ponemos la variable. Oh, nos salta de que no podemos escribir, solamente los primarios tienen ese derecho, pero usemos el argumento first para sobreescribir. En este caso first como true o true, valor true como 1 y escribimos. Vemos que sigue siendo secundario, pero vamos a ver. Los sistemas ya están haciendo una votación internamente. Si vemos, resync, transición a primario completada, las bases de datos ahora pueden escribir.
Mientras hay un proceso de votación, todo el sistema se paraliza y hasta que no son resincronizados los datos, no se está permitido escribir. Entonces, por ello vamos pp prueba, ¿vale? Y vemos como el dato aquí anteriormente se había añadido cuando el nodo estaba caído, se sincroniza y se cambian los datos a el estado más reciente del sistema, y como vemos el nodo ha cambiado a primario a partir de una configuración que se forza a pesar de ser secundario. Ahora que ya hemos visto cómo funciona el sistema, vamos a añadir nodos, uno importantísimo para el sistema, para preservar la estabilidad del sistema, que es el nodo del árbitro. Para ello, como habíamos visto, las carpetas, ya estas tienen alojado todos datos y tenemos que crear una carpeta data 5. Para ello vamos a navegar al levantamos como una instancia como normalmente la hemos hecho, se levanta como una instancia común y corriente. En este caso le vamos a poner el puerto 30.004, ¿no? Y la carpeta obviamente la tenemos que cambiar a una disponible que es la 5, que no está sujeta bajo escrito. Y como está recién creado, va a estar esperando conexiones en el puerto 30.004. Comando con la instrucción, con la función add-arb, que es una abreviatura de añadir árbitro. Añadimos la instancia que recién fue levantada y vemos cómo nos asegura que este cambio fue realizado, y volvemos a ver el archivo de configuración. Como vemos, están todos los nodos y aquí estamos viendo la ID4. Antes se ha visto una versión bastante de cambio, que tenemos la versión 183.000 de los cambios. Y no, como esta instancia se convierte como solo árbitro, true. Recordemos que los árbitros no pueden almacenar datos y solamente están capacitados para realizar votaciones. A continuación vamos a ver cómo funciona este sistema de replicación a partir de un servicio cliente. Para ello vamos a levantar una nueva instancia de la consola y vamos a usar la terminal de Python. Como ya está siendo preparado todo, hay un par de comandos, bueno, un par de librerías que nos van a ayudar en esta tarea. Para ello estamos ocupando la versión de Python 3 en el sistema de 32 bits para hacerlo más universal. Y hemos importado previamente la librería PyMongo. Esta librería es el módulo que se contacta con desde Python a Mongo y nos ofrece un conjunto de funciones y métodos para ingresar a la base de datos sin dificultad alguna, bueno, con algunas ayuditas varias. Para ello importamos un par de librerías, en este caso módulo, que se encarga de ver los clientes de réplica y preferencias de escritura. Hacemos una variable a partir de la clase que se gesta, ponemos, en este caso podemos poner una o varios hosts del sistema de los módulos que están dentro del sistema. En este caso podemos poner al árbitro, que es el puerto 30.004 en la máquina presente, el conjunto de réplica, que también debemos señalar que sería nuestra suerte de instancias compartidas, y la preferencia de lectura. En este caso, el sistema podemos elegir que prefiera a uno primario, secundario, tendencia primario o tendencia secundario. Verificamos el archivo y vemos que a pesar de que hemos añadido al sistema un nodo secundario,
este caso un árbitro, no añade todos los nodos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? De que el sistema se encargará automáticamente de leer todos los nodos y consultar el primero que esté disponible. Es decir, si uno de los dos nodos está caído para una operación de escritura, esto responderá automáticamente cuál es el nodo que está disponible, o bueno, fue reemplazado, luego un proceso de votación para escritura y por ende se ha convertido en primario. Para ello podemos visitar, como tenemos acceso a todos los nodos, vamos a ver cómo funciona esto. En este caso nos mueve un cursor del objeto. Vamos a ver todos los objetos que están añadidos en el sistema. Como vamos a ver, juego puzzle. Podemos hacer operaciones tal como lo habíamos hecho en la consola de Python. Recuerde, es la consola de Mongo. Recordemos que ahora estamos en la consola de Python. Y insertamos un elemento. Y vemos cómo el juego carrera fue añadido al sistema. Veamos cómo funciona nuevamente esto. Instancia 30.000 primaria. Y esta la vamos a botar. Y ahora vemos como ya la instancia han cambiado, pasamos automáticamente a la instancia 30.001 a ser primaria. En este caso el cliente, como vemos acá, de Python, sigue ejecutándose. Podemos hacer consulta y podemos añadir otro valor y se añade automáticamente, viendo cómo han cambiado el estado. Y vemos que el sistema se encarga automáticamente de dirigir la consulta al nodo primario, a pesar de que están todas las instancias disponibles para ser consultadas. 30.001, 2, 3, 4 y 0. O sea, primario, los tres secundarios y el árbitro. En este caso podemos levantar nuevamente el sistema. Y en este caso en instancia 30.000 vuelve a ser primaria. Y vemos cómo se actualiza el entorno. Antes de terminar vamos a hacer algo importante, que es el eliminar uno de los nodos disponibles. Para ello si podemos ver que el nodo 30.004, 30.003, 2, 30.000 y el nodo 30.001, que es el que estamos viendo acá, ha salido del sistema. Comemos la salida del sistema y se los muestro y vemos que las otras instancias no preguntan por este nodo que ha salido del sistema. Esta ha sido toda la muestra del funcionamiento del sistema de réplica de Mongo a partir de módulos de nodos primarios, secundarios y árbitros, con muestra de cambio de configuración, cambio de selección, recuperación y uso desde clientes. Muchas gracias.